Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy los acontecimientos nos llevan a la vieja madre Rusia y por lo que a nosotros respecta, los que con fervor patriótico hemos estudiado nuestras raíces históricas, una de las más bellas ciudades que he conocido, no muy cercana a las rutas turísticas, San Petersburgo, donde también hizo historia nuestro queridísimo Sebastián Francisco de Miranda, y donde en la arena de la playa, justo donde la ola llega tranquila desde el mar, está una gigantesca estatua donde aquel hombre de una vida envidiable, santamente envidiable, y está con el viento del mar volándole la capa y desenvainando su sable de asalto. Allá anduvo también en aquella bellísima capital rusa del norte, hay que verla para entenderla, es bellísima, y además tiene cosas que para la época eran impensables. Por ejemplo, el primer puente de hierro, pesadísimo, pero levadizo del mundo. Hay un canal que la atraviesa que es importantísimo, y aquel puente se levanta en dos partes para que pasen los buques que tienen mástiles altos, ¿no? Y ese puente lo hizo el propio Eiffel, el creador de la Torre Eiffel de París, ¿no? Bueno, el tema es que allá hizo historia Miranda, con la zarina, con las Fuerzas Armadas, con todo. Y eso en invierno es terrible, ¿no? Pero es de una belleza inconmensurable. De manera que hablar de San Petersburgo es pensar bastante allá arriba, ¿no? Fíjense la latitud donde está. Y aquí salir al Báltico con la flota, pasar al sur de Suecia, por encima de Alemania, Polonia, Dinamarca, Alemania y Holanda, y poder salir al Atlántico con aquella flota, ¿no? No olvidemos tampoco que el otro punto sensible, el Mar Negro, ¿no? Con la flota del Mar Negro, no solo de Rusia, sino de la época soviética. Y aquí, cómo se dieron con todos los imperios de la época en 1853 con la guerra de Crimea. Y esta es la salida por el canal del Báltico, en donde un lado está Turquía, que se supone que ahí empieza Asia, y del otro lado el Bósforo acá, está Europa. Y eso para salir al Mediterráneo, donde la quinta flota estadounidense en la Guerra Fría trataba de decir, bueno, este es el Mare Nostrum, y ¿qué vienen a hacer la flota rusa por acá, ¿no? Estos son zonas altamente sensibles, ¿no? Y sobre esto, hoy en San Petersburgo, la hermosísima, no, es un insulto decir la París del norte, es algo diferente a París y es tanto más bella que París. Hoy fue objeto de un atentado terrorista brutal. Tiene un metro tan espectacular como el de Moscú, que es el metro más espectacular del mundo, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Un acto terrorista de esta magnitud es difícil de imaginar en estos tiempos, pero vean las escenas de las cámaras de seguridad. Esto fue brutal, un atentado terrorista infame, y Putin dijo que el estallido en San Petersburgo sin duda tendría que ser un ataque terrorista, ¿no? Y no descarta esto. Se encontraba en la misma jornada del mortal estallido en San Petersburgo para reunirse con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, e indicado que si bien las causas de la explosión no están claras, las autoridades ya están investigando todas las opciones, incluyendo obviamente el terrorismo, ¿no? Vean esto. Las causas no están claras, es demasiado pronto, examinaremos todas las posibles causas, tanto terrorismo como algún problema técnico o un crimen. Ya he hablado con el jefe de nuestros servicios especiales que están trabajando para determinar las causas, declaró este lunes el mandatario ruso. Estas declaraciones se producen pocas horas después de que una enorme explosión entre las estaciones del metro de Senaya Ploshad y el Instituto Tecnológico causara la muerte de al menos 10 personas y no menos de 50 heridos de diferente gravedad. Según fuentes de la policía rusa, el estallido provocado por artefactos, en plural, explosivos rellenos con metralla, lo que ha alimentado la teoría de un ataque terrorista, ¿no? Era la idea de hacer el mayor daño posible.
Putin también ha manifestado sus condolencias a las familias de las víctimas del incidente y ha prometido que las autoridades harán todo lo que sea necesario para apoyarlas. Entre tanto, el vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Franz Klintsevich, ha considerado que la explosión indudablemente es un acto terrorista y asegura que Rusia responderá enérgicamente ante lo ocurrido. Estoy absolutamente convencido de que este descarado desafío tendrá una fuerte respuesta. Siempre decíamos que los terroristas ven en Rusia como el enemigo número uno, ha enfatizado el legislador ruso, pues lo encontrarán en su camino. En la misma jornada, el canal ruso REN-TV ha publicado la imagen de un hombre con barba y gorro que se refiere como el supuesto autor del atentado. Los primeros datos indican que el sospechoso llevaba un artefacto explosivo en un portafolio. En San Petersburgo también, Vladimir Putin y el presidente Alexander Lukashenko. Reunión de alto nivel, la cara de Putin no da lugar a dudas sobre cómo se siente. Putin dice que aún no está claro qué causó la explosión del metro de San Petersburgo. Hubo una explosión recientemente en el metro de San Petersburgo, hay personas muertas y heridas y al comienzo de nuestra reunión me gustaría expresar las palabras de más sincero pesar y compasión a los que están cerca de las personas que murieron. Ya he hablado con los jefes de los servicios especiales y con el director del FSB. Y luego agregó: los organismos encargados de cumplir la ley y los servicios especiales están trabajando y harán todo lo posible para averiguar la causa de lo ocurrido, para hacer una evaluación completa de lo que ha sucedido y la ciudad y las autoridades federales harán todo lo necesario para apoyar a las familias de quienes murieron y apoyaremos a nuestros ciudadanos que quedaron heridos. Putin reitera que no está claro qué causó la explosión. La agencia de noticias Interfax citó una fuente anónima diciendo que una de las explosiones fue causada por una bomba llena de metralla para hacer más daño aún. Representante del Comité Antiterrorista Alexander Polyakov dice: según información preliminar, 9 personas murieron y más de 20 resultaron heridas como resultado de la explosión en el metro de San Petersburgo. Todas las personas afectadas por la explosión han recibido apoyo médico y psicológico. Luego agregó: como resultado de las medidas adoptadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se descubrió un dispositivo explosivo de fabricación casera o tal vez profesional, pero muy bien disimulado. Se le hizo inerte a este segundo explosivo. Y según la estación del metro Ploshchad Vodzania y los servicios especiales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley continúan adoptando medidas para prevenir más amenazas terroristas. El dispositivo explosivo encontrado en diferentes estaciones del metro de San Petersburgo, más de uno, Alexander Polyakov dijo que el segundo explosivo había sido escondido debajo de un extintor y que los agentes de seguridad lo habían neutralizado. Mientras tanto, en Luxemburgo, gran reunión de alto nivel, Federica Mogherini, Sigmar Gabriel, Boris Johnson, Jean-Marc Ayrault. In particular those who lost their loved ones La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Obviamente nuestras condolencias van a todo el pueblo ruso y en particular a aquellos que perdieron a sus seres queridos y seguimos siguiendo las noticias. Ministro alemán Sigmar Gabriel. Es con gran consternación que acabamos de enterarnos de los ataques en San Petersburgo, donde muchas personas resultaron heridas o tal vez asesinadas. No está del todo claro si se trata de un ataque, pero él todavía no tenía toda la información. Se ve que las personas... Esto ha generado muchas víctimas entre las personas y al lado del horror y de la gran pena enviamos la simpatía para las familias afectadas y a todo el pueblo de Rusia. Wir einen großen Gegner haben, das sind Terroristen und Menschen, die andere in Angst und Schrecken versetzen wollen. Esto muestra que en todo el mundo hay un gran enemigo que son los terroristas y hay que difundir la lucha contra ellos y nuestros pensamientos están ahora con Rusia.
Secretario británico Boris Johnson. Todavía no sabemos exactamente lo que está detrás de esto o quién es responsable de este indignante caso. Pero claramente nuestros pensamientos están hoy con la familia de las víctimas, con la gente de San Petersburgo, como hace unos días estaban con el pueblo de Londres. El canciller francés Jean-Marc Ayrault dijo: acabo de dejar el almuerzo con los ministros, con el secretario general de la Liga Árabe, y durante esta reunión nos enteramos de lo que sucedió en San Petersburgo y vine aquí a declarar. La explosión causó muertos y heridos. Quisiera expresar mi solidaridad con las víctimas y también mis condolencias al pueblo ruso por este calvario. Y aussi mes condoléances au peuple russe pour cette épreuve. Nous ne connaissons pas les causes, mais en tout cas, nous sommes avec tous ceux qui... No conocemos las causas, pero estamos con todos los que sufren y por eso quiero expresar ahora mi plena solidaridad en nombre de Francia. Nuestro consulado está disponible en San Petersburgo, así como el centro de crisis en París, para proporcionar información a las familias francesas que puedan tener alguna pregunta y poder ayudar. Por ahora no podemos decir si hay víctimas francesas, no tenemos información sobre eso, pero estamos listos para responder a todas las preguntas y entrar en acción en cualquier momento. Tous les moyens d'informer et d'accompagner. Pour l'instant, nous ne pouvons pas du tout mentionner de victimes françaises. Nous n'avons aucune information à ce sujet, mais nous sommes prêts, en tout cas, à répondre à toutes les questions et à nous mobiliser, quel que soit... En suma, la Unión Europea, a través de su alto representante y según comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior, están todos con sus condolencias y su solidaridad con Rusia. Washington, Trump, almuerzo con el primer mandatario egipcio, al-Sisi. Trump tilda de terrible el atentado terrorista en San Petersburgo, ocurrido en el metro de la ciudad rusa, que causó hasta ahora 10 muertos y varias decenas de heridos. Y declaró en este almuerzo de Estado de alto nivel, por la presencia del mandatario, dice: hemos hecho grandes progresos hoy con Egipto, que es un gran progreso, y el presidente le dice: oh, muchas gracias, pero hoy ha habido una cosa terrible. Todo el mundo lo sabe, y es terrible lo que ocurrió en San Petersburgo. Mientras tanto, las Naciones Unidas, el secretario general, a través de su vocero Stefan Dujarric, decía: el secretario general condena el bombardeo de hoy en el metro de San Petersburgo y extiende sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y a las víctimas. El gobierno y el pueblo de la Federación de Rusia y a los responsables de este acto espantoso les decimos que deberán rendir cuentas. Thank you, Stefan. Naciones Unidas condena la brutal detonación en el centro de San Petersburgo. En Tel Aviv, los colores solidarios de la bandera de Rusia. En el Tel Aviv-Yafo, edificio de la municipalidad. Y este residente de Tel Aviv, creo que el gesto del municipio de Tel Aviv es una cosa realmente hermosa, porque aquí en Israel conocemos este tipo de problemas y sucede de cuando en cuando aquí. Siento dolor por Rusia, por esta cosa horrible que sucedió, y lo sentimos por ellos. La bandera de Rusia en la municipalidad de Tel Aviv. El presidente de Tel Aviv, Audi Sosham, dice: creo que esto es un gesto muy lindo para la gente de Rusia. Tel Aviv lo ha hecho así. Tenemos este tipo de ataques terroristas a menudo y sabemos lo que se siente ahora por el pueblo ruso y lo que están sintiendo ellos, por lo que esperamos que el pueblo ruso será fuerte y volverá a la rutina de la vida muy rápido. We hope the Russian people will be strong and come back to the life routine very fast. Mientras tanto, en algún lugar de Israel no señalado hoy, estaba el primer ministro israelí Netanyahu, aunque aquí hay uno bastante fácil de reconocer. El primer ministro Benjamin Netanyahu primero lo dijo desde un lugar donde no sabía dónde estaba y luego ante este monumento que recuerda momentos muy trágicos de la historia, ¿no? El primer ministro Netanyahu ha anunciado oficialmente que un nuevo sistema diseñado para interceptar misiles de mediano alcance ha entrado en funcionamiento.
El político aseveró que a partir de ahora los enemigos del país tendrán que exponerse a un peligro existencial si se atreven a atacar a Israel. Voy a reiterar. ¿Qué le pasó? Se empezó a teñir el pelo, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, no, así no se tapa la calvicie, pero debería asumirlo con sobriedad. ¿O será que en casa se lo sugirieron? Bueno, se ve muy artificial. Voy a reiterar que el que quiera atacarnos será derrotado y aquellos que amenazan nuestra existencia están poniendo en peligro su propia vida, dijo Netanyahu en la ceremonia oficial de inauguración del interceptor de misiles de fabricación estadounidense israelí en la base Atzor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es este aparato que dispara varios misiles para interceptar objetos en vuelo y o misiles de todo tipo. Juntos podemos hacer frente a los desafíos mucho mejor que cualquiera de nosotros individualmente, dijo. En este caso, el azul y el blanco son mejores junto con el rojo y el blanco y el azul, dijo Netanyahu, en referencia a la bandera de ambos países, dirigiéndose entre otros al director de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos y el vicealmirante James Saring. Y esta es la demostración. El sistema conocido como la Onda de David es un proyecto conjunto de Estados Unidos e Israel, sistema de defensa diseñado para interceptar aviones enemigos, drones, misiles balísticos, misiles tácticos, cohetes de mediano y largo alcance y misiles de crucero. Ahí va a interceptarlo. Seguimiento a altísimas velocidades. El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, aseguró que no hay alternativa a este sistema, que debe reemplazar a los sistemas MIM-23 Hawk y el MIM-104 Patriot en el escudo antimisiles de Israel. Ahí está, carga de salida y carga de vuelo. Hipersónico, detecta cualquier proyectil enemigo en vuelo y lo destruye. En cualquier caso, es un buen disuasivo, ¿no? Theresa May viaja a Oriente Medio por seguridad de comercio y mientras tanto, aquí teníamos una de las visitas importantes hoy al Elíseo. En este sentido, los manifestantes hoy, ante la visita de los extranjeros, aquí en París, François Hollande recibe a Saad Hariri y le otorga la Legión de Honor, que es una de las máximas condecoraciones que otorga la República Francesa, ¿no? Se refiere esto a que Hollande premia al héroe libanés Hariri con la Legión de Honor. El presidente François Hollande concedió al primer ministro libanés Saad Hariri el prestigioso premio de la Legión de Honor en el Palacio Presidencial del Elíseo. Felicitó a Hariri, un político sunista aliado de Arabia Saudita que se convirtió en primer ministro en diciembre por su liderazgo, y dijo que había unido al Líbano a través del diálogo. Los valores de la convivencia, de diálogo, de moderación y de justicia están hoy amenazados por fanáticos en nuestra región y xenófobos en esta parte del Mediterráneo. Esto es luz para nuestros ciudadanos. Continuaremos luchando por el bien de todos, dijo el homenajeado con la Legión de Honor. Ceremonia muy tocante para el joven, bueno, de casta le viene al galgo, ¿no? Heredero de una tradición de liderazgo en su familia. Y la futura construcción de Siria, si hay transición inclusiva, la apoyará la Unión Europea, decían hoy en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad. Tras 6 años y medio de guerra, dijo el titular de Exteriores francés Jean-Marc Ayrault en la reunión hoy de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que mostraron su disposición de participar en la reconstrucción de Siria siempre y cuando se ponga en marcha una firme transición política genuina e inclusiva en la que den por hecho que estará el presidente Bashar al-Assad. Todos los intercambios antes de la reunión. En cualquier caso, y aunque no lo mencionaron en las conclusiones que aprobaron hoy, donde el tema de la agenda era Siria, estaban todos los pesos pesados hoy, ¿no? Varios ministros se mostraron tajantes en cuanto a que Hafez el-Assad debería quedar fuera del Ejecutivo que se forme eventualmente al cabo del proceso de transición
tras la celebración de elecciones en Siria. En cualquier caso, mucho corrillo, mucho intercambio. Es una cuestión de responsabilidad. Tras 6 años y medio de guerra, zanjó el titular francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, quien reconoció que de acuerdo con la resolución 2254 que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, la transición en Siria debe ser negociada por el régimen y la oposición, algo que se lleva a cabo bajo condiciones muy difíciles en Ginebra. Canberra, o Canberra, si lo quieren, el mismo nombre de nuestros viejos jet bimotores históricos. ¿A quién le dan la bienvenida aquí? El presidente de Afganistán es bienvenido en Australia antes de negociaciones de seguridad. Ashraf Ghani fue recibido por el gobernador australiano Peter Cockerell en Canberra este lunes 3 de abril para una visita encaminada a fortalecer los lazos de seguridad mutua. Orden cerrado al estilo típico del viejo imperio británico, no por nada forman parte de la Commonwealth. Ghani, el primer líder afgano que visita Australia, se reúne con su homólogo australiano, el primer ministro Malcolm Turnbull. Las conversaciones llegan cuando las fuerzas talibanes intensificaron su campaña para derrocar al gobierno de Kabul, que ha luchado desde la mayoría de las tropas extranjeras desde que éstas salieron a finales de 2014. Australia, siendo de origen británico, es firme aliado de Estados Unidos en sus guerras en Afganistán y en Irak. Han puesto unos 300 miembros de la industria de la defensa en Kabul, apoyando la fuerza dirigida de la OTAN que ayuda al gobierno afgano. Y Australia dijo a finales del año pasado que mantendría tropas en Afganistán hasta por lo menos el 2020 y también se comprometió a brindar más ayuda financiera. No hay duda que en Canberra también se ha hecho historia hoy. Y sobre este particular, los australianos hazaras protestaron contra la visita de la presidencia afgana. Más de 1000 hazaras australianos, una minoría étnica marginada desde hace mucho tiempo, muchos de los cuales huyeron de Afganistán, se reunieron para protestar por esta visita del presidente afgano Ashraf Ghani a Canberra este lunes 3 de abril. A menudo fueron objeto de discriminación por su religión. Los hazaras fueron perseguidos por los talibanes sunitas durante su gobierno 1996-2001 en Afganistán, causando que muchos huyeran. La caída de los talibanes trajo esperanza de que las vidas de los hazaras mejorarían, pero los recientes ataques, a menudo reclamados por el Estado Islámico, sugieren lo contrario. Y aquí hablaban de solidaridad. Daoud Naji dice: quisiera pedirle al gobierno australiano y a las sociedades civiles australianas que luchen por el apoyo a la democracia y los derechos humanos, la igualdad de género, la transparencia, y presionar al gobierno afgano para que rinda cuentas y transparencia en el desarrollo. Locales que estaban pidiendo al gobierno australiano lo dicho, y que es hora de que se cambien las actitudes. Australia es un firme aliado de Estados Unidos en todas sus guerras, incluyendo la de Afganistán e Irak. Y en ese sentido había mucho tipo de diferentes intenciones ahí, ¿no? Australia, miembro de la OTAN, pero tiene normalmente unos 300 miembros de la industria de defensa en Kabul. Los hazaras no nos sentimos seguros ahí, lo decían, ¿no? Y Australia dijo que a finales del año pasado mantendría tropas en Afganistán hasta por lo menos 2020 y también comprometieron ayuda financiera. Estas máquinas están en Zhuhai, China. La construcción del puente, este es un puente importantísimo, ¿no?, entre Hong Kong y Macao. El megaproyecto de China, Hong Kong, Zhuhai, Macao,
ha entrado en su fase de construcción clave, el sprint final antes de la operación programada para finales de 2017 y además incluye un gigantesco túnel en ese trayecto que va desde la histórica Hong Kong, bellísima por cierto, y cruzando ese estrecho de mar hasta aquella Macao que la habían transformado en una especie de Las Vegas de esa zona, de un garito. Un hito para completar el puente fue el enlace del lunes con el túnel primario llamado túnel de Gong Bei que conecta la ciudad de Zhuhai de la provincia meridional de Guangdong con el puente principal. Una serie de tecnologías innovadoras se ha aplicado a la construcción del túnel que los ingenieros dicen que es el túnel más difícil de construir en el mundo por el tipo de material en el que están excavando, además debajo del mar. Una de las tecnologías es la creación de suelos duros congelados, como lo acabamos de ver, congelados, para poder excavar una sección subterránea de 255 metros de túnel y evitar así que la sección se desplome en una capa rica en agua de suelo arenoso. Ahí está la franja amarilla, sería y la que sigue roja y verde. Un trabajo realmente desafiante. Antes de la excavación, los ingenieros construyeron la estructura subterránea con 36 tubos de acero especiales que tienen función de congelar la longitud de 255 metros y un diámetro de 1,63. El suelo arenoso es tan inestable que hay que congelar el terreno para poder trabajar ese túnel debajo del mar. Bueno, cuando estuve en Hong Kong, aquello era un proyecto del que todo el mundo decía alguna vez hay que hacerlo, alguna vez hay que hacerlo, pero parecía tan desafiante que no se concretaba. Bueno, ahí está la hermosa e histórica Hong Kong, donde les conté, todavía tienen en el Parque de los Ingleses, junto al estrecho, ahí, a la costa, aquel cartel que dice, enorme, en metal, colgado a una altura que nadie puede tocarlo, prohibido de entrar al Parque de los Ingleses con perros y con chinos, en ese orden. Y como ustedes recordarán, les dije a los colegas de, bueno, ¿y por qué ustedes mantienen esto? Para no olvidarlo, Walter, para no olvidarlo lo que nos hicieron. Eso es el recordatorio. Ahora ese parque es nuestro, entran todos los chinos, lo disfrutan, pero ese letrero se queda ahí para no olvidar cómo se comportaron los caballeros ingleses con nosotros. No veo nada nuevo en los monitores, si así fuera lo bajaríamos de inmediato para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Otro día de calle duro, la tenida informal, pero bueno, a algunos les parece que no está mal, ¿no? Romper el esquema y la sobriedad de la corbata y de los trajes, que aunque los rotamos son siempre de colores graves, porque, vaya, ¿por qué? Porque se supone que un caballero de noche no se viste con colores chillones, ¿no? Y a veces la cámara no nota las diferencias entre uno y otro. Bueno, eso era cuando los ingleses dictaban la moda. Breve corte y volvemos. 4 de abril de 1968, asesinan a Martin Luther King. Nació en Atlanta el 15 de enero de 1929. Fue sociólogo y activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Organizó diversas actividades pacíficas exigiendo el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles para los afroestadounidenses. En 1955 dio inicio a su filosofía de acción no violenta, con la cual logró movilizar a una porción importante de la población negra hasta culminar en 1963 en la histórica Marcha sobre Washington, que congregó a 250.000 manifestantes. Todas estas acciones le valieron en 1964 el Premio Nobel de la Paz. La tarde del 4 de abril de 1968, el activista fue asesinado de un disparo por un segregacionista blanco. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y acabo de recibir un comunicado oficial que dice a la letra, y leo a primera vista: la República Bolivariana de Venezuela denuncia
ante la comunidad internacional grave alteración del orden institucional de la Organización de Estados Americanos. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela denuncia responsablemente ante la comunidad internacional un hecho sin precedentes dirigido a la destrucción de la Organización de los Estados Americanos, OEA, mediante el cual el grupo de gobiernos, en complicidad con la Secretaría General, han perpetrado la toma de la presidencia del Consejo Permanente para imponer a la organización y a los demás Estados miembros su propia agenda ilícita, lo cual constituye una grave alteración del orden institucional de la OEA, que subvierte sus normas y transgrede gravemente los principios y propósitos consagrados en su carta fundacional. Insólitamente, un grupo de gobiernos han optado por la vía de los hechos y usurpan las funciones de la presidencia del Consejo Permanente con argucias legales de cuya falsedad salta todo a simple vista, en su obsesión por imponer su ilegal y profundamente injusto plan de usar a Venezuela para cuadrar la reimposición de una nueva hegemonía fascista que pretende dominar el continente. Denunciamos categóricamente estas acciones como flagrante agresión a la institucionalidad de la organización y la regresión oscura del pasado intervencionista de la OEA. Esta patria sagrada y soberana, libre e independiente, jamás se doblegará ante los poderes imperiales y sus cipayos. Caracas, 3 de abril 2017. Como esto me ha alterado un poco la pauta, vamos, señor director, con nuestro video. Esto acaba de llegar y le he dado lectura a primera vista. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y pasemos a la Organización de Estados Americanos, ¿no? En desarrollo, un eslogan registrado legalmente hace tiempo por nosotros, y ahí los hermanos de Bolivia, siempre solidarios. Que un país amigo hoy asuma de manera golpista la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Perdón, Bolivia no puede aceptar de ninguna manera que la presidencia que le corresponde a Bolivia pueda ser usurpada. Bolivia es un país digno, soberano, independiente, y en ese sentido exige el respeto a su derecho. Este es un organismo multilateral. Lo que se ha hecho es vulnerar toda la normativa de la organización. Hoy lo que se está dando en la OEA es un golpe institucional a la presidencia de este Consejo Permanente. Hoy lo que está sucediendo es desconocer todas las normas internacionales, y eso debe conocer el mundo y debe conocer todo el continente. Bolivia no acepta de ninguna manera que agredan a su soberanía. Bolivia es un país digno y en cualquier espacio defenderá este su derecho. Denunciaremos ante todos los organismos internacionales, porque no puede ser que un organismo interamericano que dice promover la democracia, que dice respetar el Estado de Derecho, hoy con la interpretación sesgada del secretario de Asuntos Jurídicos reemplace al presidente por el embajador más antiguo, ya que solamente la normativa es muy clara. El presidente puede ser reemplazado siempre y cuando no esté en sede o esté impedido de asumir las funciones que le corresponden. Y si el presidente no puede asumir las funciones, le corresponde al vicepresidente, y que en este caso debería haber sido Haití. También se le ha desconocido a Haití y ha asumido el embajador, el segundo embajador más antiguo, porque el embajador más antiguo en la OEA también es el embajador de Bolivia, y también se ha desconocido esto y se le nombra como presidente para que asuma este Consejo Permanente al embajador de Honduras, el embajador Leónidas Rosa Bautista, que es el segundo embajador más antiguo en la organización. Bueno, como vemos, este se ha transformado en un circo interamericano donde las fuerzas oscuras pretenden ir contra la República Bolivariana de Venezuela, y la hermana histórica, la siempre noble Estado Plurinacional de Bolivia, se ha mostrado
solidario. Mientras tanto, en la hermana República de Ecuador, nuestro querido amigo, no menos amigo que el presidente saliente, Lenín Moreno, afirmó la victoria en la votación presidencial de Ecuador. Vamos a seguir transformando el Ecuador que inició hace 10 años bajo el liderazgo de Rafael. Lo vamos a continuar. Va a haber cambios sin duda alguna, pero no los cambios de botar al tacho de basura, no los cambios de volver a un pasado inocuo, a un pasado de miseria, de opresión. No. Cambios para mejor. Rosario, su esposa, es quien le besa, de verde del mismo color que su bufanda. Ahora, la verdad, tenemos la oportunidad de seguir apoyando a este proyecto, seguirles dando esa fuerza, ese empuje al gobierno para que siga haciendo las cosas. Las que hay que hacer bien, mejorarlas, las que hay que corregirlas, las que hay que sacarlas, en fin. Tenemos 4 años para dejar a nuestro país como debe ser, como lo dejó el presidente Rafael Correa, bien en alto. Por supuesto, pues el agradecimiento a las representaciones, a los delegados de organizaciones internacionales. Bueno, Lenín Moreno, presidente constitucional de la República de Ecuador, recientemente electo, al que en alguna oportunidad tuvimos el honor de entrevistar. Ella me quiso tanto que aún sigo enamorado. Juntos atravesamos nostalgias de un pasado. Ella, como os diría, era todo mi amor. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas 3 frases bellas que entonaba aquel trasnochado galán de historias de amor, sueños de poeta. A los 15 años no se sabe más. El vicepresidente de la hermana República de Ecuador, Lenín Moreno, es famoso por muchas razones, no necesariamente las musicales, pero es impactante lo que se está logrando en el ámbito social, en el ámbito de todos aquellos que requieren una ayuda realmente bien canalizada, y en la batalla por la lucha contra las hegemonías y por reivindicar la soberanía de la patria grande latinoamericana. Realizamos una misión a la cual denominamos Manuel Espejo, que ha recorrido todo el país, en primera instancia haciendo un análisis biopsicosocial, clínico-genético de todas las personas con discapacidad. Detectamos un poco más de 300.000 de ellas y que necesitaban atención, porque discapacidad pues la puede tener cualquier persona con algo de sordera o con algo de discapacidad visual o alguna pequeña discapacidad física, pero aquellos que necesitaban realmente la atención en el Estado, 300.000. Se visitó más de 1 millón de hogares, porque no te olvides que antes la discapacidad, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, la discapacidad era motivo de esconder, de avergonzarse de las personas con discapacidad. Y ahora ya no, ahora las personas con discapacidad en el Ecuador salen orgullosas a la calle
y se integran a ese derecho a buscar la felicidad y a ser parte del desarrollo nacional. La discapacidad es un problema, pero no lo es tanto, uno puede acondicionarse. Lo que es muy difícil sobrellevar es un dolor terrible como el que tenía yo. ¿Tú tienes una bala alojada en la columna? Tengo una bala alojada, pero no creo que sea problema, ya es parte de uno. Seguramente estará encapsulada ya. Vinieron dolores terribles y la pérdida de fe en la vida, porque no podía ni siquiera pasar a la silla de ruedas. Momentos muy difíciles, hubiera preferido no vivir, pero Dios sabe cómo hacer las cosas y en un momento me envió un amigo que me contó un chiste bastante bueno y me reí durante 5 minutos. Luego de reírme el dolor se había ido, pero no se había ido para siempre, se había ido exactamente 5 minutos también, pero ya encontré el camino. En más de una ocasión nos dicen que todo en la vida tiene un propósito. Si es que seguramente ese momento de humor me curaba el dolor, me sanaba para siempre el dolor, no hubiera tenido este empeño tan grande en buscar otras motivaciones en la vida. No me hubiera encontrado jamás con estas formas sencillas de ver la vida y que de repente son las importantes. Ahí está la gran paradoja, que uno cree que siempre la solución a los grandes problemas de la vida también es muy caro, muy grande. Mentira. La solución a los grandes problemas de la vida, por paradoja, siempre son las cosas pequeñas. Vuelvo a recalcar, el amor, la tolerancia, la hospitalidad, la amabilidad, el humor, la risa, el optimismo, la fe. Seguramente se me escapan algunos valores preciosos, son el mecanismo de solucionar los grandes problemas de la vida. A mí me impresiona cierto paralelismo, las comparaciones no son mi intención, pero ustedes jugaron cartas muy fuertes. Reforma total de la Constitución, negación de renovar el contrato de la base de Manta. Han desafiado todo lo que se suponía que era un tabú en el viejo estilo de la política y todo les ha salido bien. Que no podía seguir conservándose esa forma de pensar, esa forma de concebir la vida, ¿no? El entreguismo, la falta de apego a la soberanía, debía quedar en el pasado. No era dable que se renueve el contrato de la base de Manta. La pregunta que hace el presidente es una pregunta bastante lógica, que se le ha hecho en más de una ocasión a amigos norteamericanos, amigos embajadores de los Estados Unidos. ¿Qué les parecería si nosotros propondríamos poner una base militar ecuatoriana en Miami o en Nueva York? ¿Qué les parece? O en Nueva York para defender los derechos de las personas migrantes, de nuestros migrantes. Nadie lo aceptaría. Y con todo derecho, pues el hermano país de los Estados Unidos no lo haría. Pues nosotros tampoco. Lo de la Constitución realmente fue una ruptura de estructura, porque caso contrario era muy difícil, sin romper una Constitución, hacer un proceso tan estructural como el que hemos marcado. Había que dejar atrás esa Constitución, ya no estaba acorde a los tiempos que se venían y había que cambiar. Hicimos una Constitución que, si bien algo de dificultad hay en cumplirla, hay que reconocer lo que es la mejor Constitución que ha tenido el Ecuador. Es un canto a la vida. ¿Cómo aterrizas en la política? Yo no planifiqué. Empecemos, ¿cómo empezaste en la política? Jamás había pensado, siquiera no se me había pasado por la cabeza el participar activamente en política. Todos los seres humanos somos políticos. El que diga que no hace política está mintiendo. Hasta el apoliticismo no es sino la política del conformismo. Y es la forma más miserable de hacer política. Aquella persona que se desvincula de las cosas porque no le afectan. Todos somos políticos, pero no todos queremos participar activamente en la política, no todos queremos ser candidatos. Yo no lo quería, nunca quise ser candidato, hasta que se dio la casualidad, a pesar de haberme negado algunas veces, repetidas veces a ser candidato, en algún momento pues, yo digo, me arrinconaron, suelo decir, entre un grupo de queridos amigos. Al final terminé diciendo que sí. Después un poco arrepentido, empezamos una campaña con el economista Rafael Correa, pero con la certeza fundamentalmente de que estaba acompañando a un ser humano extraordinario. Yo suelo decir que con mucha dificultad, y que me perdonen la herejía,
aquellos que tienen otros notables ecuatorianos como referentes históricos, pero con mucha dificultad se encontrará en la historia un ser humano como Rafael Correa, con esa integridad moral, ética, con esa valentía, con esa frontalidad, con esa inteligencia, con ese espíritu de trabajo, con ese conocimiento y amor profundo, principalmente a los sectores más sensibles de la sociedad. Y vuelvo a recalcar tal vez su mayor potencialidad, el trabajar de sol a sol por los ecuatorianos. Muy difícilmente, querido Walter, vamos a encontrar en la historia ecuatoriana un hombre de esas características. Es por eso que yo algún momento le dije a Rafael, estamos construyendo una leyenda. Y estamos siendo parte todos, y me alegra mucho ser parte de esta leyenda. La leyenda de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Estoy claro, yo soy hombre de pensamiento socialista, estoy claro de que no son los grandes hombres los que determinan la historia, pero sí quienes pueden dominar su aceleración o su desaceleración. Y él ha sido fundamental en la aceleración del proceso histórico de la Revolución Ciudadana. Es la leyenda de Rafael Correa que se la recordará, y les he reclamado a muchos amigos, les he dicho, no se olviden que va a ser peligroso para la ética de cada uno y el quedarse fuera de este proceso. Tendremos fallas, tendremos muchas fallas, pero en lo fundamental no. Va a ser peligroso quedarse aislados, divorciados del proceso. Algún momento ustedes mismos se lo reclamarán, a ustedes mismos. Algún momento los hijos se lo reclamarán, si ustedes participan de este proceso. Aunque sea criticándolo objetivamente, aunque sea criticándolo positivamente, aunque sea criticándolo constructivamente, con toda seguridad, algún momento se sentirán orgullosos de ustedes, y los hijos de los hijos de ustedes se sentirán orgullosos de su participación en este proceso. Y luego, hablando otra vez del Palacio, vamos a la oficina de la vicepresidencia y tiene las mismas tecnologías de punta. Bastante más divertida, ¿no es cierto? Pero además tienes un piano de cola envidiable. El presidente también tiene uno, pero parece que él canta menos. Pero uno entra, te juro que rompimos la agenda, porque nosotros trabajamos muy intensamente, sí, ¿no? Y muy disciplinada y militarmente. Ajá. Y entramos en la vicepresidencia, nos capturaste, apareció el compañero que tocaba el piano y empezaste a cantar, sí, y se nos fue el día. Y además ni nos dimos cuenta. Ve qué casualidad, el día de hoy también vino Julio Bueno. Julio Bueno vino también el día de hoy, el compañero con el que estuvimos. Dale nuestro caldo. Que dirige el programa Sonríe Ecuador, Somos Gente Amable. Es un programa que lo implementé a comienzos del gobierno y que luego Julio lo tomó a su cargo y que lo está sacando adelante principalmente con el programa de los circos sociales. Unos circos auspiciados por Circo Soleil y el Circo del Sol. Muy importante ese proyecto. Mira, me entusiasmé y se me iba la pregunta. ¿Está asociado con Circo du Soleil? Sí, Circo Soleil. ¿Pero es la versión canadiense de la cosa? Sí. Circos sociales. Sí. Ese concepto aquí es novedosísimo, explícalo. Sí, el circo social. El circo social pretende, en primera instancia, recoger de la calle aquellos jóvenes malabaristas, contorsionistas, acróbatas, que corren un peligro terrible, Walter, de caer en manos de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo, de la criminalidad, y llevarlos becados de manera especial a practicar de manera técnica con asesoramiento de profesores de circos del mundo, principalmente del Circo del Sol, del Circo Soleil. Que además en este momento es decir, las grandes ligas, ¿no? Así es. Planetaria. Bueno, los de China son otra. El dueño de los Circos del Sol es el canadiense Guy Laliberté. Él tiene prácticamente su centro principal en Montreal. Es un quebecois. Sí, y con un efecto simbólico bastante fuerte, porque se encuentra en el barrio más pobre de Montreal, sobre lo que antes había sido un sumidero de basura y en una cantera de piedra, prácticamente. Entonces eso te da la medida, vuelvo a recalcar, del efecto simbólico que tiene, porque a la vez
que cumplen con el perfeccionamiento de destrezas, habilidades, conocimientos, capacidades en el arte de la perfección, de la excelencia circense. Al mismo tiempo, los jóvenes también salen a hacer trabajo de comunidad, a la gente del barrio, a incentivarle a la limpieza, a la amistad, a la solidaridad, a mantener sus jardines, llenos de verdor, las paredes pintaditas, medio ambiente humildes, pero adecuado, pintaditas, a la buena vecindad, a que los vecinos se traten de mejor manera, sean solidarios, se ayuden entre ellos, etcétera, etcétera. Es decir, trasladar la excelencia del acto circense a la excelencia del comportamiento en la comunidad. En Ecuador, tal vez la característica es que es un país bastante más reducido en su tamaño que Venezuela, y por eso yo digo que en proporción a su territorio es el país más megadiverso del mundo. Ahí sí. Y dentro de la Amazonía ecuatoriana hay esta reserva, entre varias otras reservas, porque el gobierno ecuatoriano ha sido muy generoso en asignar áreas para la conservación. No hay precedentes, ¿no? Sí, lo que ha hecho este no hay gobierno. precedente. Una enorme cantidad de territorio ecuatoriano son reservas biológicas, ecológicas. Y si es que ustedes se ubican en el mapa, el río más caudaloso del Ecuador es el río Napo. El afluente más caudaloso ecuatoriano hacia el Amazonas es el río Napo. Cuando el río Napo toca la frontera con el Perú, allí está una población muy pequeña, con no más de 400 o 500 habitantes, que es Nuevo Rocafuerte. Allí nací yo. Cuando en esos tiempos, en ir hasta el centro poblado más cercano en el Ecuador, te demorabas de 30 a 35 días. ¿Cómo? En canoa. Un momentico. En canoa. 30 a 35 días en canoa. En canoa, porque era el único mecanismo de viajar para ese tiempo. A no ser pues las muy poco frecuentes, una vez cada 6 meses, 8 meses que iba una avioneta. Ahí nací yo en ese ambiente de Amazonía precioso, mítico, mágico, maravillosamente mágico. Y por eso el momento en que se hizo el estudio de Yasuní y se determinó que era un refugio de vida del Pleistoceno. Ahí cuando... ¿Del Pleistoceno? Sí, ahí cuando hubo esa... ¿Cómo se conservó eso ahí? Sí, lo que pasa es que fue uno de los pocos sitios a los cuales el congelamiento de la tierra no alcanzó. Entonces, por lo cual quedaron las especies de antes de la glaciación prácticamente intactas. Y claro, eso hay que conservarlo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y sobre todo a los hermanos ecuatorianos, gracias por, como hermanos de la patria grande latinoamericana y caribeña, por estos ejemplos que nos mandan en su delegación, a la que agradecemos mucho la solidaridad. Bueno, ya ven ustedes la calidad humana del nuevo presidente. Se va un presidente extraordinario y viene otro que no lo es menos. Se terminó el tiempo, tenemos que irnos. Queremos desearle, primero felicitar a la hermana República de Ecuador por ese relevo presidencial, y segundo, se va un presidente amiguísimo y viene un presidente hermanazo. Les deseamos todo el éxito y nos sentimos orgullosos como miembros de la patria grande. Así que para Lenín, que ahora asumió la presidencia, equipo amigos, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Éxito. Y no tenemos duda de que así será. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.